En esta presentación vamos a prestar atención al estudio del sistema ácido-base más importante en el agua, el sistema de carbonatos, el cual incluye al dióxido de carbono gaseoso, el dióxido de carbono acuoso o disuelto, al ácido carbónico, el ion bicarbonato y los sólidos que contengan carbonatos. Este sistema está presente en 3 de las esferas ambientales: el aire o la atmósfera, el agua o la hidrosfera y las rocas, suelos o sedimentos que constituyen la geósfera. El dióxido de carbono gaseoso es el responsable de la respiración y de la biosíntesis de autótrofos y otros organismos fotosintéticos. La disolución de carbono de la atmósfera en el agua y el desprendimiento de dióxido de carbono de las aguas sobresaturadas implica una reacción heterogénea entre las fases gaseosas y líquidas. Cuando el agua ya está interaccionando con el dióxido de carbono, se forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico, como ya lo hemos visto en las clases, se va a disociar. Y si ven, aquí tenemos dos protones presentes, por lo tanto va a haber dos disociaciones. La primera forma una segunda especie, que es el ion bicarbonato, y la tercera va a formar el ion carbonato. Entonces están presentes estas 3 especies en las cuales sabemos que tienen diferentes características ácido-base. También la presencia de los carbonatos con algunos iones metálicos hacen que haya otra reacción heterogénea en la cual va a estar presente un sólido al final, ya que es una reacción de precipitación. En las especies de carbonatos y sus equilibrios ácido-base, las técnicas analíticas para medir la capacidad de un agua para neutralizar ácidos fuertes y bases fuertes, que serían alcalinidad y acidez respectivamente, se basan en las propiedades específicas de los sistemas. Entonces aquí tendremos que especificar el sistema, ya que podemos hablar de un sistema abierto sin sólidos presentes, un sistema abierto con sólidos presentes, un sistema cerrado sin sólidos presentes y un sistema cerrado con sólidos presentes. Cuando me refiero a abierto y cerrado, tiene que ver con la interacción con la atmósfera, o cuando es cerrado solamente hablamos de la interacción acuosa. Entonces, en ese sentido, ahorita el estudio se va a hacer únicamente en un sistema cerrado sin sólidos presentes. Esto es lo que vamos a estar analizando en las siguientes diapositivas. Las diversas componentes del sistema de carbonatos se interrelacionan con varios equilibrios. En este estudio no incluyo el equilibrio de solubilidad del dióxido de carbono en agua, que está relacionado con la ley de Henry, ni el equilibrio de carbonatos con las especies metálicas y la intervención de sólidos que contienen carbonatos. Únicamente vamos a explicar el sistema ácido-base. Entonces, como ya había dicho, el ácido carbónico tiene 2 constantes de disociación debido a los 2 protones que va a disociarse en las 2 ocasiones. Entonces, en estos dos, obviamente, hay asociado una constante de equilibrio ácida, en donde vemos siempre presente al protón. Vean también la magnitud de la constante del pKa y recuerden que eso nos puede hablar de hacia dónde se está desplazando el equilibrio. Aquí, para hacer un análisis más detallado, tenemos que hablar de las fracciones. Las especies predominantes formadas por el dióxido de carbono disuelto en el agua dependen del pH. Las fracciones designadas como alfa de X están dadas por las siguientes expresiones. Estas expresiones son básicamente como si habláramos de porcentaje, donde abajo tenemos el total, y el total abarca pues la suma de todas las especies, el
ácido carbónico, el bicarbonato y el ion carbonato, y arriba pues cada una, ¿no? Entonces si se fijan, tiene que ver, ya nada más se multiplicaría por 100 y daría un porcentaje, pero en este caso las fracciones tienen que ver con una unidad. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para obtener cómo se va a distribuir las fracciones de acuerdo al pH. Después utilizamos estas fracciones y vamos a poner la expresión de las constantes Ka1 y Ka2 dentro de las fracciones y vamos aquí a hacer todo un artilugio matemático que expongo en la siguiente diapositiva. Aquí se van a reordenar de tal manera que nos den las especies de acuerdo a las constantes y podamos tener al final este diagrama, el conocido diagrama de fracciones del sistema carbonatos. Y esto nos ayuda a entender qué está pasando con las especies en el medio acuoso. Si nosotros aquí tenemos en este diagrama, esta es una gráfica en donde tenemos la fracción que va de 0 a 1. Si nosotros lo multiplicamos por 100, pues sería porcentaje, y respecto al pH, que va de 1 a 14. Entonces, la primera parte que corresponde a los pHs más ácidos, si se fijan, aquí el que predomina más, sobre todo casi a pH 4.5, es el ácido carbónico. Conforme vamos cambiando de pH y ya nos vamos acercando al pH neutro, la especie que va a empezar a aumentar en proporción y que va a llegar a su punto más alto a un pH entre 8 y 9 va a ser la especie de bicarbonatos, y conforme nos vayamos alejando de este pH neutro y vamos aumentando el pH, es decir, vamos teniendo un pH más básico, vamos a obtener y a incrementar la especie carbonato. Entonces aquí la conclusión sería, si nosotros estamos hablando de sistemas naturales en los cuales más o menos se manejan pHs neutros, la especie predominante va a ser el bicarbonato. Si nosotros vemos algún sistema o cuerpo de agua en el cual ya hay contaminación por algún ácido, pues vamos a ver que predomina la especie ácido carbónico, o si nosotros le metemos un medio básico, pues va a predominar la especie carbonato. ¿Cómo hacemos para medir de alguna manera esta proporción de carbonatos, bicarbonatos y ácido carbónico en el agua? Mediante la alcalinidad. La alcalinidad es una medida de la capacidad de un agua para neutralizar un ácido fuerte. En las aguas naturales, esta capacidad se puede atribuir a bases como el ácido carbónico, el carbonato y el hidróxido. En la determinación de alcalinidad total, un volumen conocido de muestra se titula con una solución estándar de un ácido fuerte, como ácido clorhídrico, hasta un valor de pH en el intervalo de 4 a 5, que es en esta parte, ¿no? La alcalinidad total se detecta por el cambio del color del indicador anaranjado de metilo. Entonces, cuando estamos haciendo alcalinidad total, nos estamos moviendo en la reacción de bicarbonato hacia ácido carbónico. Por eso el pH va de 4 a 5, más o menos, estamos por aquí. En el caso de determinar experimentalmente la cantidad de ácido que se requiere por litro de solución para disminuir el pH hasta el pH del bicarbonato, es la alcalinidad de carbonatos, que se conoce mejor como alcalinidad a la fenolftaleína, ya que se utiliza este indicador para saber el vire, ¿no? En el punto final. Aquí nos estamos moviendo en la reacción de carbonatos y bicarbonatos. Por eso el pH anda más o menos en 8.3. Si tienen dudas, pueden revisar estas referencias
o pueden revisar los apuntes y los capítulos del libro que están en Classroom.